Saludos, profe, y a continuación presentaré lo que es la evidencia del código de mi proyecto final. La idea la saqué directamente de un ejemplo que vi en la carpeta de ML Agents y me inspiré en esta, que el objetivo como tal, esta inteligencia tiene que saltar para llegar a esta área. Entonces yo he creado un nuevo objeto que va a competir con esta inteligencia para ver quién llega más rápido y en sí manejar puntajes. Entonces, estos códigos fueron proporcionados directamente ya por la carpeta. Y ahí tenemos este primer código. Entonces, en esta primera parte es la definición de variables y propiedades de la clase while jump agent. Aquí se declaran todas las variables y objetos que serán utilizados para la gente durante su funcionamiento en el entorno Unity. Entonces, por ejemplo, tenemos esta configuración, que es un entero que representa el entorno de variable. Este public node model de aquí representa cuando no sea presente y será usado cuando no haya una pared. Este segundo de acá será utilizado cuando haya una pared pequeña en el entorno y este de acá será cuando haya una pared grande en el entorno. Este de aquí ya representa el suelo, aquí la aparición de la gente. Aquí tenemos, por ejemplo, el Public Player Controller que declara un objeto como tal, que esto lo estoy trayendo de mi Player Controller, que explicaré a futuro. Tenemos este Game Object Goal, que es el área donde tiene que llegar el agente y mi cubo. También tenemos el short block, que es como tal el componente rigid body del bloque corto. Aquí es el componente de cada uno de los que mencioné. Aquí, por ejemplo, tenemos la pared, tenemos los rigid body de la pared corta y tenemos, por ejemplo, los materiales y la renderización del suelo y la configuración de los saltos. Aquí tenemos el tiempo de salto y, por ejemplo, el falling force es la fuerza de la caída del objeto. Tenemos un collider que reconoce directamente la información que se está proporcionando, que es un arreglo de collides utilizado para verificar las colisiones entre el suelo y otros objetos como tal. Tenemos este vector de acá que reguarda la posición del objeto de la gente y la otra también guarda la posición del inicio del salto de la gente. Tengo estos strings, que es el nombre del comportamiento que se utilizará para el modelo de la red neuronal cuando hay una pared pequeña en el entorno, lo mismo para cuando hay una pared y cuando haya una más grande. Entonces tengo a continuación este método inicializar. Esta función sobrescrita de la clase se llama una vez que la gente se inicializa en el entorno. Aquí se configuran varias variables y objetos necesarios para el funcionamiento del agente. Por ejemplo, tenemos este mWhile_jump_settings que busca la escena en un objeto en el script. Esta configuración de acá genera un número aleatorio entre 0 y 4 y ambos inclusive y lo asigna a la variable de configuración. Esta variable determina el tipo de configuración que se utilizará si la pared, por ejemplo, es grande, pequeña o corta. También aquí tenemos la configuración de los rigid body de todos los materiales que mencioné antes y aquí es cuando se activa el área de spawn. Aquí en esta parte del model overrider directamente sobrescribo en cada una de esas informaciones. Por ejemplo, obtiene los límites del collider del área y permite generar posiciones aleatorias dentro del espacio. Y esta, por ejemplo, directamente, por ejemplo, se actualizan, por ejemplo, aquí también los modelos específicos, se actualizan los nombres del comportamiento, etcétera. Esta función en sí se encargaba de configurar las variables. Ahora, por ejemplo, esta función jump lo que hace es para realizar una configuración necesaria para el salto y se registra la posición inicial y para que la gente salte. Y, por ejemplo, se establece el tiempo de salto a 2 segundos, también se registra una posición actual de la gente, etc. Entonces, por ejemplo, tenemos esta otra parte
que es la función de ground, que esta se utiliza para comprobar si la gente está en contacto con el suelo o con un objeto etiquetado como block, wall o estas de aquí. Además, menciona que aquí también tenemos un arreglo de colliders como tal. También esta parte de aquí, que es una función de la clase physics, es una función que analiza los colliders, etc. Y aquí vamos guardando toda esa información como se mencionó antes. Y, por ejemplo, aquí retornamos todo lo que se solicita y como tal crea, por ejemplo, una variable del tipo his que se utilizaba para almacenar información sobre el rayo desde la gente hacia abajo, así, o sea, todo lo que hace para aprender como tal. Entonces, por ejemplo, también tenemos este código de acá, que la función move forward es utilizada para mover el rigid body hacia una posición del objeto y permite controlar la velocidad del objeto. También tenemos esta otra parte de acá que lo que hace en sí es la función esta de collect observations. Lo que hace es, eh, son dos funciones. Por ejemplo, esta de aquí es una función sobrescrita, se utiliza para recopilar las observaciones de la gente y enviarlas al entorno. Y las observaciones son información que la gente percibe sobre el estado del entorno y se utiliza para que la gente tome decisiones sobre lo que está revisando. Este el get random spawns está utilizado para obtener una posición de aparición aleatoria dentro del área de aparición. Entonces se guarda toda esta información en estas variables y se mantiene. Ahora tenemos el goal scored. Esta función lo que hace es una corrutina y utiliza para cambiar temporalmente el material del suelo. Cuando la gente anota un rol, por ejemplo los que están mencionados ahí, se guarda un entrenamiento así como tal en ejecución. Ahora, por ejemplo, tenemos este move agent, que así como en general se puede decir que es una función que se encarga de mover a la gente en el entorno según las acciones recibidas desde, por así decirlo, el cerebro de la gente. Esta función llama a cada paso a la simulación para ejecutar las acciones de la gente. Por ejemplo, aquí en las partes de aquí, por ejemplo, resta una pequeña recompensa negativa de la gente en cada paso de la simulación y así va aprendiendo con cada uno de lo que va haciendo. Por ejemplo, también tiene esas condicionales en las que, por ejemplo, si retorna, no sé, si retorna uno, por ejemplo, podemos decir que el mismo, o sea, tiene que mantener el mismo vector de velocidad guardado anteriormente. Aquí, por ejemplo, igual si retorna una opción de salto igual a 1, tiene que saltar y así es lo que va aprendiendo como tal. Entonces, por ejemplo, también tenemos este Move Agent que lo que hace es en sí, o en Action Receive, estas funciones de entrenamiento de la gente y retroalimenta en sí su entorno. Por ejemplo, recibe cómo entra este objeto y toma decisiones del cerebro en sí. Esa es parte del conocimiento. Aquí es, por ejemplo, cuando toca el trigger, se inicializa el objeto que mencioné antes, termina el episodio, se resetean, por ejemplo, con esta función los bloques. Aquí lo del episodio empieza, igual se resetean los bloques con la transformación de la posición, se determina el vector y en sí también se configura el agente. Esta es la configuración de la pared, cuando no hay pared, cuando la pared es muy grande o la pared es mucho más grande. Y esa en sí es la explicación de este código. También tenemos el Player Controller, que aquí es más sencillo. Aquí establecemos velocidad, salto, la fuerza del salto, inicializamos en una posición, tenemos un rigid body y aquí llamamos a un tipo de dato del otro código y empezamos estableciendo un rigid body, se presenta la posición del agente y así se trabaja. Entonces aquí lo que se hace es establecer el movimiento por teclado, si avanza, si retrocede, aquí es por si salta, aquí es si toca el área de goal, se aumenta un puntaje y por ejemplo la gente tiene que regresar a su posición inicial como vimos en el otro código y también el cubo reinicia su posición. Aquí es el código de reiniciar de posición e inicia la posición y aquí se establece un puntaje. Y, por ejemplo, tenemos este otro código que en sí lo que hace es más establecer información sobre el agente, por ejemplo, la velocidad de salto, el peso del salto, cuál es el material
de puntajes, el material de fallo, la velocidad del agente de salto y la velocidad de cambio. Y eso, profe, sería la explicación del código. Muchísimas gracias.